Bienvenidos a este nuevo capítulo de entrevistas de Prospectiva Chile, donde exploramos todos los ámbitos de la prospectiva y tenemos hoy día el privilegio de contar con un protagonista de la prospectiva y de la historia de ella en nuestro país. Al comienzo de los años 90, en el Estado se empezó a instalar, en el Estado chileno, el tema de la prospectiva. Allí se hicieron algunos cursos, también se llevaron a cabo estudios, y uno de los hitos más relevantes fue la elaboración de un estudio prospectivo en la llamada provincia de Valdivia, que también estuvo ligado posteriormente a la Estrategia Regional de Desarrollo que se realizó en la región. Tenemos hoy día a quien participó en esos procesos junto a otros profesionales como en Ana Acuña, que ya tuvimos anteriormente. Me refiero a Pedro Ulloa, quien es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, con experiencia en prospectiva aplicada en el sector público regional en Chile, exfuncionario del Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan, hoy Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien ha participado en varias iniciativas territoriales, destacando su rol en la metodología de GODEP y en estudios de planificación con actores múltiples. Muchas gracias, Pedro. Como siempre, te agradezco tu buena disposición para participar en la difusión de la prospectiva en Chile y encantada de escuchar tu experiencia pionera en esos aspectos. Muy buenos días, buenas tardes, no sé cómo. Un gusto estar acá, agradecido yo por la ocasión de poder hacer difusión y de esta herramienta de planificación que considero que es bastante valiosa para enfocarnos en afrontar los desafíos del futuro. Cuéntanos, ¿cómo llegó la prospectiva a Mideplan o Deplan y cuál fue tu rol y el rol de otros profesionales ahí? Bueno, principalmente yo me vinculé con la prospectiva en el ámbito de la capacitación que organizó el Ministerio para todas las seremías del país sobre el uso de la herramienta prospectiva de la corriente francesa con expertos franceses que vinieron a Chile a raíz de un convenio que existía con Mideplan. ¿Eso en qué año fue? En el año 94, 95, por ahí. Y se hicieron 2 o 3 cursos en el que participaron equipos profesionales de todas las seremías que en ese momento estaban abocados al desarrollo de la construcción de la estrategia regional. El Ministerio abordó el tema de la planificación regional cuando se crearon los gobiernos regionales y la planificación la tenía en ese momento el Ministerio Mideplan. Oye, ¿y cuáles fueron esos trabajos territoriales que usaron prospectiva? ¿Cuál fue tu rol en ello? Yo venía haciendo planificación, pero con planificación estratégica, más vinculado a mi ámbito de trabajo, porque yo trabajaba en la delegación provincial de Chiloé, que era una de las 3 delegaciones que quedaron después de la formación del Ministerio de Planificación en el año 90, ahí se habían creado 9. Y sobrevivieron en ese tiempo Arica, Valdivia y Chiloé. Bueno, Arica y Valdivia fueron regiones, Chiloé no alcanzó todavía. Pero en ese ámbito yo, en mi ámbito de competencia profesional, hacía bastante planificación, planes de desarrollo provincial, también colaboraba con los planes de desarrollo comunal de las comunas que en ese tiempo estaban empezando a desarrollarlo y a ser exigible como instrumento de planificación. Y haciendo capacitación igual a los equipos profesionales de los municipios. O sea, la seremía se vinculaba mucho con los municipios, no solo por el tema de planificación, sino también por el tema de la inversión pública. Bien, a mí me gustaría enfocarme en uno de los estudios que hice de prospectiva, específicamente en la provincia de Valdivia, que yo no venía preparada, pero aquí tengo el libro que quedó de esa actividad, que se llama Escenarios Exploratorios Valdivia 2020. Y aquí hay una serie de escenarios futuros dentro de lo que llamaríamos provincia, transformándose a región. Esa era una de las hipótesis que aparece acá. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio? ¿Por qué nació? ¿Por qué Valdivia? Bueno, ahí yo haría un preámbulo volviendo un poco atrás en la historia y recordando de que antes del proceso de división administrativa que ocurrió en los años 70, 74, Chile tenía provincias solamente y las provincias se vinculaban directamente con el nivel central. Y a raíz de este proceso de división administrativa se crearon las regiones y las regiones agruparon provincias. En el caso de Valdivia, Valdivia quedó integrada a la región de los lagos, que estaba compuesta por Valdivia, Osorno, Yanquihue y Chiloé.
Entonces, la provincia de Chiloé quedó configurada dentro de la región de los lagos, solamente la parte insular, una parte insular, y el archipiélago de las Huaytecas, al sur, quedó integrada a la región de Aysén. Lo que era Chiloé continental pasó a ser la provincia de Palena. Por lo tanto, ahí surgió otra provincia más que no estaba. Sí. De tal manera que Valdivia perdió su autonomía o su capacidad de gestionar recursos a nivel central en forma directa. Por lo tanto, Valdivia tiene un gran desarrollo en materia crítica, digamos. Está la Universidad Austral, que tiene 71 años ya y en ese entonces era una universidad madura. También tenía una sede de la antigua Universidad Técnica del Estado, en carrera de ingeniería. Entonces había una gran capacidad intelectual de analizar y de proponer. Por otro lado, digamos, Valdivia con el terremoto del 60 perdió su área industrial, estaba vinculada principalmente al borde del río. Y eso no lo recuperó nunca después. Entonces hubieron varias razones por las cuales se pensó en Valdivia para realizar este estudio. Y lo que finalmente yo diría que hizo crisis para Valdivia fue que quedó desvinculada de la Ruta 5, porque se implementó un bypass desde la comuna de Los Lagos hasta Payaco. Entonces ya mucho del tráfico pasaba por Valdivia desapareció. Entonces habían poderosas razones para pensar en un estudio futuro para... Y siempre Valdivia tuvo con la idea de recuperar un estatus mayor, digamos, en este caso ser región y tener más autonomía para la toma de decisiones. ¿Qué, si es que recuerdas algunos escenarios de este trabajo? Hay varios escenarios ahí, obviamente de los posibles, unos optimistas y otros más pesimistas, que fueron los que se pudieron construir con la información que se recogió en esta experiencia piloto, digamos, de aplicar las herramientas perspectivas a casos prácticos. Porque una cosa es estudiar la metodología y los software de planificación que tienen la perspectiva francesa, pero la aplicación del mismo requiere de otro bagaje de conocimiento que da la expertise. Entonces aquí se mejora la calidad del trabajo aplicado. Directamente en este trabajo, con tu expertise técnica. Sí, no, ahí también colaboró gente del Ministerio del Nivel Central, que como coordinaba estos equipos de perspectiva a nivel regional, a nivel nacional. Claramente fueron 2 de las regiones el que atendió este instrumento por la disposición y la acogida que tuvieron los profesionales que hicieron las capacitaciones. Y a otros no les motivó mucho, no era su tema la planificación. En ese tiempo los software no estaban disponibles como están hoy en día, había que conseguirlo, había que comprarlo directamente. De Godet. De Godet, sí. Pero y así están de libre disposición y uno puede bajar de la página de su empresa, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera crees tú que estos escenarios exploratorios pudieron haber influido luego en la estrategia regional de desarrollo? Y si me pudieras contar cómo se llevó a cabo, cuáles fueron la participación, o sea, que nos contaras cómo se realizó eso. Claro, la función de organizar los talleres lo realizó la universidad. Entonces la participación fue bastante significativa en cuanto a los tratamientos de las diversas carreras que tiene la universidad con su especialidad para abordar los temas sectoriales de la provincia. Y también se convocaron a actores relevantes del mundo privado y de otras instituciones, principales actores que tenían alguna relevancia en definir cuál era la evolución de buenas variables que se estaban analizando. Oye, entonces hay este primer estudio donde se aplica la metodología de Godet y luego hay otra actividad en la estrategia regional cuando se convierte en región. Claro. Bueno, la región estaba ya formada hacía algunos años, pero no se le habían traspasado las competencias. Entonces la competencia de planificación regional que tenía que asumir el gobierno regional de acuerdo a su decreto de creación. 2007, ¿no? Sí, por ahí. Todavía no la asumían los gobiernos regionales, no se había tomado esa decisión de traspasar desde el Ministerio de Planificación este conjunto de atribuciones para que lo ejerciera directamente el gobierno regional. Y ahí como que se produjo ese traspaso, por lo tanto los gobiernos regionales se hicieron cargo de la planificación regional completamente, digamos. Ellos crearon su departamento de planificación y abordaron estos temas de conjugar, digamos, el análisis técnico para efecto de tomar buenas decisiones. ¿Y qué experiencia tuvieron específicamente cuando estaban colaborando con la estrategia regional? Bueno, sí, yo diría que la experiencia en cuanto
al desarrollo de la metodología es buena porque de partida el ministerio era el único que tenía la expertise en prospectiva. Ni las universidades en ese momento ni los gobiernos regionales habían aplicado la metodología. Entonces la participación nuestra fue bastante importante porque definimos la metodología, hicimos el análisis y colaboramos en los talleres. Y en los talleres a veces surgen algunas cosas que dan motivo digamos, a aprendizaje. Por ejemplo, en Valdivia, cuando ya se procesó se tenían los escenarios que hacían parte de la estrategia, el gobierno regional salió a difundirlo en las comunas. Y claramente hubo una que les costó mucho que la gente como que la aceptara como un escenario, que era todos los ríos conducen a Valdivia. Sí, igual perfectamente de ese. Porque en el fondo es lo que pasa, digamos, tanto en la región de Valdivia como en de la Araucanía. También participé en esa estrategia en que estos núcleos capital son únicos y no tienen ningún contrapeso en las comunas. Entonces, la capital, la provincia y casi la región. Yo entiendo que ustedes, tanto en los escenarios exploratorios de la provincia de Valdivia, Sí, 2020, sí. tienen alrededor de 5 escenarios acá, o 6, ¿no? Y en la estrategia regional de los ríos hay también 7, me parece. Sí. ¿No es cierto? 7 escenarios que son similares, distintos, porque acá se planteaba Sí, claro, como sí. región, ¿no? Sí. Pero en la estrategia regional hay 7 escenarios, Sí. donde había uno de estos polémicos que tú decías, pero se tomaba de esos y se hacía un último escenario, así como el escenario deseado, o sea, Claro, dónde sí, termina exactamente. la Sí, región, ¿no es sí. cierto? Esa ya es la parte final del estudio de perspectiva, digamos, en que uno tiende a concentrar el análisis para definir los escenarios. Y una de las cosas que en realidad pasa en esa instancia es que uno se da cuenta que el escenario tendencial a veces en este tipo de regiones es muy fuerte. Entonces, para quebrar esa inercia hay que introducir medidas de gestión y de inversión que quiebren eso. Y eso se logra solamente cuando los gobiernos regionales están muy bien consolidados, desarrollados y tienen una trayectoria ya definida en sus metodologías y formas de trabajo. Creo que la región de los ríos es una región nueva y todavía está en ese periodo de aprendizaje. Entonces, si uno analiza los cambios que se producen con región o sin región, a lo mejor va a identificar algunos relevantes como la capacidad de tomar más decisiones respecto a dónde va la inversión. Pero no sé si las diferencias sean significativas en que eso haya ocurrido sin ser región. Entiendo. Igual la reflexión es súper importante porque cuando nosotros hablamos de perspectiva, estamos hablando de transformar en el largo plazo una realidad que no nos gusta. Entonces, definitivamente tenemos que tener ese quiebre, esa transformación hacia lo que esperamos se convierta en este territorio, ¿no es cierto? Y que ha sido consensuado además. Sí, yo agregaría a eso que junto con tener este escenario deseado, uno tiene que tener información o hacer una proyección de cuáles son las variables sobre las cuales no tiene control y que van a influir en que nosotros logremos o no logremos este escenario. Entonces, el objetivo de esto es anticiparse a que ocurran los eventos o que si están ocurriendo nos demos cuenta temprano y no, como decimos coloquialmente, nos enteramos por la prensa. O sea, que lleguemos a tiempo a intervenir y que no lo hagamos cuando sea urgente, porque cuando es urgente ya es tarde. Claro. Y ahí se suma todo lo que tú has dicho de las capacidades. Porque si no tenemos capacidad instalada, o sea, experiencia, recursos y también un nivel de manejo amplio, digamos, donde no tengamos presión de nivel central. Yo diría que en general las regiones son bastante autónomas en cómo definen su estrategia regional por los trabajos que yo he hecho. No tienen más imposición que obviamente las que establece la legislación sectorial, pero en cuanto a soñar, mejorar o hacer planificación, yo creo que hay bastante libertad. El problema está, según lo veo yo, es que la planificación ha perdido cierta relevancia, no sé si a nivel nacional nomás o internacional igual, porque se da la excusa de que hay muchas variables sin control y que los cambios son muy dinámicos. Entonces es muy difícil hacer una previsión de lo que va a pasar. Pero yo creo que todo lo contrario, a raíz de la gran incertidumbre que hay más hoy día,
es más necesario encender una linterna y ver qué puede pasar en el futuro, para anticiparse esos cambios, tenerlos presentes antes de que ocurran o cuando están ocurriendo en su etapa inicial. Y obviamente la perspectiva igual, las herramientas que tiene, orienta y dirige, digamos, la elección de aquellas variables sobre las que tenemos control y en las cuales podemos influir en el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la planificación debería tomar más relevancia que la que actualmente tiene. Oye, yo tengo, bueno, dentro de los análisis que yo he hecho de las estrategias regionales que se han elaborado, diseñado con prospectivo, algunas de las problemáticas o las quejas que habían dentro de la etapa de implementación de una estrategia era que, a pesar de que haya este sueño, este colectivo, ¿no es cierto?, que ha consensuado un futuro, hay problemas con ella porque no es vinculante. Sí. Contrariamente a los planes de desarrollo comunal, que son vinculantes, la estrategia regional de desarrollo no cae, yo diría, en la especificidad. Entonces son lineamientos de política general, pero no se llega a un plan de inversión concreto que pueda ser después ejecutado, como ocurre, por ejemplo, en los PLADECOs, que a todo esto los PLADECOs yo diría que hoy día lo exige la normativa, los municipios lo hacen, pero lo externalizan, por lo tanto capacidades de eso no tienen. Y a veces la propuesta no recoge las aspiraciones que tienen las comunidades, porque en general no todas las comunas tienen organizaciones sociales fuertes. Si no hay organizaciones formales fuertes, es difícil consensuar y llegar a definir de mutuo acuerdo, digamos, la orientación o de inversión. Claro. Y luego van surgiendo, Sí. obviamente, en el camino otras necesidades, otros intereses que Así hacen difícil la implementación. Entonces, desde tu punto de vista, pensando en perspectiva y en planificación, ¿cuáles son los elementos que debería tener una estrategia regional? Bueno, como tú dices, debería tener algún grado de vinculación, alguna de esos lineamientos que aparecen en esa estrategia. De hecho, esa dificultad se trató de salvar un poco con la creación de lo que se denominaba plan de gobierno, que cada intendente que tiene su periodo, cuando llegaba, decía, ya yo voy a estar 4 años en esta gestión, y durante esos 4 años tomo la estrategia de estos lineamientos que a mí me parecen que son más relevantes, y eso los voy a plasmar en el plan de gobierno. Pero así todo, ese también es un instrumento que no es vinculante. Entonces yo diría que no sé si habrá un deseo, una voluntad de no amarrarse mucho con estructuras rígidas de inversión pública, porque a veces va cambiando las necesidades, va surgiendo otras, pero que la región tenga una línea como definida en el largo plazo, porque es la única forma de avanzar hacia el desarrollo, porque si no tenemos una línea definida, concreta, que una mirada a largo plazo, vamos a estar zigzagueando y nunca vamos a llegar a la meta. Sí, estoy de acuerdo contigo en todo. Entonces, pensamos que tenemos estas estrategias regionales y que nos pueden defender, ¿no es cierto?, de estos vaivenes, pero deberíamos pensar que también debería haber un plan de inversión asociado. De hecho, los gobiernos regionales tienen un plan de inversión anual, que juntan todas las inversiones, incluso no solo la de fondos regionales, sino también sectoriales, y lo implementan en un plan de inversión. Pero yo creo que para que esta línea de acción funcione, tiene que haber una decisión nacional de priorizar la planificación. Y junto con eso, también hacer un plan de capacitación, digamos, de los profesionales que están a cargo de eso, uniformar o desarrollar algunas metodologías que sean comunes. En la perspectiva tiene muchas herramientas que se pueden utilizar, y obviamente no se puede uno restringir a un número limitado, porque depende del estudio y del tema que uno está analizando, que en alguna parte del estudio uno a veces tiene planificado un desarrollo metodológico, pero se va encontrando con deficiencia y tiene que recurrir a otras herramientas para cubrir ese vacío. Pero tiene que haber una priorización de la planificación. O sea, de lo planificado. De lo planificado y a su vez de cómo esas líneas que se definen se llevan a la práctica. Sí. Como diría algo de acción. Sí. Oye, ¿y qué pasó cuando ustedes nos capacitaron, hicieron estos primeros estudios en el territorio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después? ¿Por qué no se siguió aplicando? Yo entiendo que las otras, algunas no se hicieron con perspectiva. ¿Por qué estas sí, estas no? ¿Se siguieron capacitando? ¿Qué pasó ahí? ¿Un quiebre? Lo que pasa es que justo en esa etapa empezó el proceso de traspaso de la planificación a los gobiernos regionales.
Entonces las capacitaciones ya y el convenio con Francia tampoco se renovó. Y como yo te decía anteriormente, la acogida de estos instrumentos depende mucho del interés y la motivación que le ponga las personas que fueron capacitadas. Entonces no todos vieron en esta herramienta un aporte significativo, no era de su área de interés, digamos, ido por otro causa. Como digo, fueron como 3 o 4 regiones que desarrollaron esta perspectiva, Atacama también. Entonces, pero ya se fueron traspasando las y capacidades. ahí ya nosotros nos salimos de la planificación, entonces los aportes que podían hacer era por fuera del ministerio. Además el ministerio empezó, o sea, se transformó en En el ministerio social, digamos. Sí. Sí. Entonces cambió totalmente el chip, no se hace planificación. O sea, alguna cosa se hace, pero no a nivel territorial, sí, digamos. claro, que tenían Sí. El ministerio en el fondo hoy día está manejando una gran cantidad de programas sociales. Entonces, cada uno de esos programas tiene su planificación, su objetivo, pero yo diría que falta igual un análisis que integre todo esto. Se echa de menos el Ministerio de Planificación, ¿eh? Yo creo que sí, Sí. pero la planificación a lo mejor no necesita un ministerio, a lo mejor necesita un organismo central de planificación que traspase facultades o conocimiento o capacidades a las regiones que tienen la división de planificación para que puedan efectivamente encauzar el desarrollo de cada región y tengan algo que aportar en la toma de decisiones. Y ahí yo creo que ahí hay que hacer mucho en el ámbito municipal. Y ahí también se define mucho de la suerte del territorio. Los municipios participan de esta estrategia, ¿no? Los municipios sí, participan porque se hacen encuentros provinciales, más que comunales. Entonces ahí concurren todos los municipios, en los talleres que se hacen. Y después los PLADECO, planificación, Y el plan de desarrollo comunal plan de desarrollo comunal, ¿tienen que estar alineados entonces con las estrategias? debería, pero la legislación no dice que los PLADECO deben estar alineados. Obviamente que si no están alineados no van a conseguir muchos recursos, por lo tanto igual tiene que tener una sintonía, por lo menos en algunos de los recursos disponibles, de los fondos que están disponibles, que encajen dentro de los lineamientos de la estrategia, porque el gobierno regional va a asignar recursos a las áreas de interés del desarrollo de la región. Por eso te lo mencionaba, o sea, te he ido mencionando algunas cosas que como tú dices, no están en sintonía, Sí. no hay una regla, no hay una estructura que seguir, sino que se van asimilando cosas, Sí. ¿no es cierto? Y eso hace que los recursos, las capacidades, todo vaya a este zigzagueo que tú señalas, porque lo local, con lo regional, lo nacional está un poco Disociado. disociado, ¿cierto? Sí. Yo diría que el PLADECO, en mi opinión, es como el instrumento que está en el extremo de la planificación porque llega directamente a los beneficiarios. Se vincula. Y como te decía anteriormente, desgraciadamente las organizaciones sociales no tienen un desarrollo fuerte. Uno los ve en algunas organizaciones tienen buenos dirigentes, pero son ellos, y a veces la asamblea no lo acompaña mucho. Claro. Y si hubieran programas de fortificación de las organizaciones sociales vinculados a la elaboración del PLADECO, yo creo que habría mucha más participación. Había que hacer un trabajo previo, ¿verdad? Claro, y se podían ahí articular las demandas con la asignación de recursos, que se priorice de forma participativa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sin los actores principales, siempre esto va a ir un poquito a la deriva, con el descontento también. Sí. Pero también hay otro descontento del cual yo me he percatado, no solamente yo, la verdad, esto ya es sabido que por muchas veces uno pide que participen, Sí. ¿cierto? En los talleres, en las Sí. actividades, pero después ya me olvido de las personas Sí. que participaron o de las organizaciones. Entonces, claro, hay un minuto Sí. donde son muy importantes, Sí. convocadas, no sé, Sí. la parte del diseño, de la elaboración, pero después la parte de la implementación también observo ahí que hay algunas debilidades que podrían ser fortalecidas, ¿no? Claro, yo creo que eso ocurre porque no hay como una reglamentación que defina el proceso completo. O sea, desde que tú elaboras el instrumento hasta que lo llevas a la práctica y después evalúas los resultados. Y claro, o sea, eso ocurre, y ocurre fundamentalmente a veces hay un exceso de participación porque hay muchos temas que están
siendo analizado y a todos les interesa tener un feedback de lo que piensa la comunidad que está afectada. Entonces, pues, se organizan muchos talleres, se reúne información, se procesa y en el mejor de los casos después se le dice este fue el resultado. Pero no siempre eso ocurre. Y menos ocurre después que diga después, ya definimos esto y aquí lo concretamos. Claro. Porque no hay, una rendición de no cuentas, está esa unión, no hay un vínculo administrativo que esté establecido que así sea el procedimiento. Yo te lo menciono porque también es parte de las investigaciones que yo he hecho, Ya. en la parte de la implementación de la estrategia, y me he ido dando cuenta de cosas que tú has mencionado ahora y que concuerdan con otros relatos de gente que yo he entrevistado. Entonces, esto no hace más que reforzar las cosas que faltan. Claro. Y ya sí, hay sí, opinión, sí. ¿no es cierto? Hay Sí. una visión. Pero yo valoro el esfuerzo que está haciendo el Consejo Chileno, digamos, por introducir la perspectiva en términos de definir una orgánica legislativa o, digamos, una normativa que haga vinculante estos procesos y que se puedan ir masificando. Yo creo que es difícil pensar de que vamos a llegar de primera a tener no sé, un plan nacional o un plan regional que sea fuerte, que sea seguido o cumplido. Pero podemos empezar con la gran cantidad de situaciones de coyuntura que tenemos, que hay situaciones muy graves que no se están afrontando con una visión de futuro, sino que tratando de prolongar un poco la situación con medidas de parche, porque no hay una visión de desarrollo a largo plazo. El país no ha consensuado hacia dónde quiere ir desde hace un montón de tiempo, que no tiene una línea definida. Entonces, va a depender digamos, de las relaciones de fuerza que tengan los actores que están tomando la decisión. Bueno, para ir finalizando nuestra conversación, Antonio, quiero mencionar que, bueno, todo esto que hemos estado conversando, pero tú con más detalle, ¿no es cierto?, también está expresado en este libro que se llama Perspectiva Estratégica, Historia, Desarrollo y Experiencias en América del Sur. Los casos de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Este es un libro que yo coordiné, donde tú también tienes un capítulo que habla sobre apuntes para la praxis chilena de la perspectiva en el sector público regional, que es un excelente capítulo y yo lo invito a todos a leerlo. Y bueno, todo lo que hemos conversado hoy día es complementario a la historia de la perspectiva en nuestro país y viene de primera fuente. Así que muchas gracias, Pedro. Y quiero invitar a todos y todas para que se suscriban al canal y sigan recibiendo nueva información sobre la perspectiva estratégica, tanto en Chile como en el mundo.